Hola, hola, bendiciones, bendiciones a todos, un abrazo a la distancia, bienvenidos a otra clase de la Yeshiva de raíces hebreas, un abrazo para todos, saludo a los que se conectaron de primero ya, a los demás ya va a ser difícil. Eh, Saludo a Ani, Puerto Rico, allá Mayagüez, Puerto Rico, Ani, tu esposo Henry, Clarisa, bendiciones, un abrazo, Guillermo Duarte, bendigo, Jeremy Montiel, hasta mi tierra, Costa Rica, te mando un abrazo, amigo. Claudia Rigos Hernández, abrazos para tu vida. Eh, Alex, ¿cómo estás? Alex Corea, un abrazo. Allá hasta la distancia, ¿ok? La hermana República Independiente del Progreso, Honduras. Brenda, bendiciones para tu vida, un abrazo, hija. Laura Gómez, un abrazo, ¿cómo estás, Laurita? Un abrazo, cuñada. Laura Gómez es la esposa de mi hermano Edgar. Alma Elena, bendiciones. Delia, saludos a tu vida. ¿Quién más está por ahí? Carol, Arrasola, Karen, Nicole, bendiciones. Saludos. Ahí está mi hermano Edgar. Un abrazo para vos, Edgar, también. Ok, bueno, para que no digan que no saludo, hoy saludé a todos los que se conectaron de primero. Yo no soy muy bueno para eso, la verdad. O sea, aunque no lo crean, soy bastante tímido. Ok, bien, vamos a continuar con el tema que nos propusimos traer, el tema de la salvación, ¿ok? Desde una perspectiva pues hebrea, ¿verdad? Y la idea es que nosotros podamos tener una perspectiva diferente a la que se nos enseñó. Algunas cosas son similares, por supuesto, pero creo que la esencia, la perspectiva es diferente, ¿ok? Dicho sea de paso, pues hoy en la mañana estuve en un debate, eh, mejor que debate, en una Gemara, una discusión en relación a este tema justamente, ¿verdad? El tema de la salvación. Y pues obligadamente, ¿verdad? Una discusión de este punto tiene que salir si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Y habían algunos en la posición que sí se perdía, pues yo tengo mi posición en relación a esto. Yo creo que la salvación no se pierde y no en esta clase, en la próxima vamos a hablarlo porque hay dos palabras en el griego que se traducen como salvación, sotería y soso. Eh, y según el contexto se usa una o la otra. Una tiene que ver con la experiencia de salvación de vida eterna y otra tiene que ver con el proceso de restauración, de, de liberación, tiene que ver con el proceso de mantener una dinámica de vida alineada a lo que la Torá establece. Entonces, vamos a analizar los pasajes y mi intención no es entrar en aquel famoso, ¿verdad?, debate de Calvino y Herminio, si la salvación se pierde o no se pierde, la posición de John Wesley, ¿verdad? No, no me interesa esto, yo tengo mi posición, pero sí yo quiero que podamos ubicar bien la salvación como un proceso y dentro de un contexto, ¿verdad? Y como ya dijimos la semana pasada, pues ligado al nuevo nacimiento. Y hoy vamos a agregar un dato más, ¿verdad? Para los que se están conectando, pues obviamente van a tener que estudiar la clase pasada para poder ubicarse bien
en la clase de hoy. Agradezco a todas las personas que han hecho sus comentarios en relación a la clase anterior. Ok, inicié hablando la semana pasada acerca de la ley de la continuidad. La ley de la continuidad plantea, ¿verdad?, que todo lo que Dios hace, se define a partir de un proceso que es totalmente coherente con lo que Él establece, la línea que Él trazó proféticamente, ¿verdad? Entonces hablamos de un proceso enmarcado dentro de ciclos. Entonces el nuevo nacimiento, salvación, nuevo nacimiento, tiene que ver con un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo importante de vida y esta ley de la continuidad está impulsada por la revelación. También el principio de la revelación plantea algo progresivo, ¿verdad? Yo creo en la revelación progresiva, no el concepto de revelación progresiva que se plantea en la teología, sino dentro del concepto de que la revelación es progresiva por el hecho de que Dios la va dosificando. Entonces, vamos de algo menor a algo mayor y esto fue lo que explicamos en la primera parte la semana pasada. Definimos entonces la salvación como el proceso de construcción de una identidad. Y usé la figura, ¿verdad? Usé las 4 primeras festividades, las festividades de primavera, para traer, usar el simbolismo, de cada una de las festividades y relacionarnos con ese ciclo del proceso de la vida de todo creyente en su inicio, ¿ok? Entonces, voy a repasar y a ir un poquito más porque para mí es importante que esto quede claro, porque las festividades nos permiten definir estilo de vida, las demandas de Dios para nosotros. Las festividades nos hablan del plan de redención, nos hablan del plan de salvación. Y entonces, hablando de salvación y nuevo nacimiento, yo establezco un ciclo a partir de ellas. Entonces, Egipto nos habla, ¿verdad? Egipto nos habla de la salida, del proceso de salir del mundo, del sistema del enemigo, del sistema del maligno, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Para ser trasladados al reino de su amado Hijo. Y creo que este punto es importante definirlo bien, porque en el pensamiento, el pensamiento del apóstol Pablo, él nos deja una pauta aquí. Dice el verso 13 del capítulo 1, dice, el cual nos ha librado. Bueno, leo del 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual, Dios, el Eterno, nos ha librado de la potestad, exousias en el griego, ¿verdad? De la potestad, de la jurisdicción, de la influencia, del gobierno, etc. Dice, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero ese traslado no es automático, no es como que, ya sucedió. No, ese traslado, la palabra traslado, tiene que ver con el proceso de dejar una condición para entrar a otra. Tiene que ver con el proceso de un proceso de mudanza. Dentro de esa mudanza, la legalidad, y ya voy a hablar de esa legalidad, la legalidad para poder ser transferido, el medio para que esa
transferencia se dé, o esa transición más bien se dé. Entonces, habla de un traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y entonces hay ciertos requerimientos que tienen que cumplirse para que ese traslado se dé. Entonces, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel allá en Egipto, el Señor los saca de Egipto y empiezan a descender hasta que bajan al mar de los juncos. Moisés hace su proclama, las aguas se separan y entonces el pueblo desciende para luego ascender, salir de las aguas, ascender para llegar al monte Sinaí, donde se adquiere la identidad de pueblo. Oficialmente se establece al pueblo de Israel en el monte Sinaí y se entrega la Torá para legislar su dinámica social, para regular su vida en sociedad. Entonces, desde Egipto hasta el monte Sinaí hay un proceso, ¿verdad?, que se define a partir de la continuidad. Entonces, simbólicamente y didácticamente también, esas festividades y ese simbolismo tiene un cumplimiento en nosotros. Entonces, Egipto es tipo del mundo. El Eterno nos saca, empieza el proceso de traslado. Él nos pone a salvo, es decir, nos saca del mundo, ¿sí?, y nos pone a salvo. La salvación tiene que ver con ser puesto a salvo. ¿Ok? Salvar, yashá, tiene que ver con poner a salvo. Pero esto, y lo mencioné la semana pasada, para esto es clave entonces la revelación de Yeshua, la obra de Yeshua en el madero, dijimos. Cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, el Eterno le dice: sacrifiquen el cordero y pongan la tab sobre los dindeles de las puertas, o pinten la puerta con la tab, con la sangre, perdón, con la letra tab, que significa pacto, sello. Entonces, aquí nosotros tenemos una pauta importante. El cordero murió en Pesaj, Yeshua, y recordemos que el primer Pesaj que se celebró fue allá en Egipto. Nuestro pueblo lo celebró en Egipto. ¿Me va siguiendo? Y Pesaj tiene que ver con libertad, con ser liberados de. La sangre de Yeshua nos sacó del mundo, nos redimió para entrar en el proceso de salvación. Entonces, aquí el punto clave, desde mi perspectiva, por supuesto, es que al salir nosotros del mundo, empieza un proceso de libertad. Y con la libertad, la construcción de una identidad. Pero esa identidad no se va a afirmar si no hay una revelación de lo que Yeshua hizo en el madero. El sacrificio del cordero, el cordero inmolado de Dios. Tiene que haber una revelación. Pero no solo quedarnos en la muerte de Yeshua, porque el catolicismo romano, el cristianismo romano y su legado plantean a un Yeshua guindando del madero. Y aún lo tienen ahí. No resucitó. Ese no es el gran énfasis. Mas la validación de ese sacrificio y su beneficio para nosotros está justamente en que Él resucitó. Porque en su resurrección está el sello de la nuestra. Entonces, no puede haber una experiencia de salvación
solo con un convencimiento superficial y ligero de lo que Yeshua hizo en el madero. Entonces es clave y es fundamental que esto se pueda dar. Y como no puede faltar, café. Ok, ahora vuelvo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto y desciende. ¿A dónde? A las aguas. Obviamente, entendemos y sabemos que el Eterno abrió las aguas. Pero aún así, se considera y se entiende que ese descenso, ¿verdad? Para pasar en seco por el fondo del mar, tiene que ver con Tevilá, es decir, con bautismo. Y también está implícita Teshuvá, el arrepentimiento. Entonces, el apóstol Pedro usa los dos términos en Hechos capítulo 3. Si lo buscan, por favor. Hechos capítulo 3. Dice Pedro, verso 19. Dice, así que hagan teshuvá y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. El apóstol Pedro le está hablando a aquellos que son el fruto de la venida del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh en Pentecostés. Se convirtieron, dice, más de 3,000 personas recibieron la experiencia de la revelación de Yeshua, del sacrificio de Yeshua, y la experiencia de que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre ellos. Entonces, les dice, hagan teshuvá. Y entonces dice, conviértanse. Pero otra versión dice, hagan tevilá. ¿Por qué? Porque tevilá o bautismo, y lo expliqué la semana pasada, es ser sumergidos. Ser sumergidos en las aguas. Y como expliqué también, no lo tiran a uno para atrás, no es que lo sostienen a uno, entonces no. Uno mismo baja porque por nuestra voluntad es un acto simbólico que reafirma mi pacto y mi compromiso con los testigos que hay de caminar según lo que la Torah establece. Eso es el bautismo, es inmersión, pero está implícito el arrepentimiento, teshuvá. El arrepentimiento de mi condición, el compromiso de entrar a caminar por lo que la Torá establece. Ese es el simbolismo. Ese simbolismo es clave. Entonces, el pueblo baja y es símbolo de que son sepultados en las aguas, de que ahí mueren simbólicamente. Y para nosotros es igual. Morimos a Egipto, renunciamos a Egipto para ser sepultados en las aguas. Ahí está todo el simbolismo de la festividad de Hag HaMatzot, los panes sin levadura, que significan eso, sepultura, ser sepultados, morir a lo viejo. Luego entonces el pueblo de Israel asciende, es decir, sale del lecho del mar y empieza su proceso para llegar a Shavuot. ¿Ok? Pero al salir de las aguas bautismales, al emerger de las aguas, se cumple entonces la otra festividad de Bikurim,
que tiene que ver con la resurrección de Yeshua. Entonces, Hag HaMatzot representa nuestra sepultura y Bikurim, primeros frutos, tiene que ver con la resurrección. Yeshua fue la primicia de la resurrección. Pero simbólicamente, entonces nosotros, ahí estaríamos resucitando. Morimos, fuimos sepultados y ahora resucitamos. ¿Para qué? Para que entonces en esa resurrección una nueva naturaleza nos sea entregada. Una nueva criatura entonces toma lugar. Efesios capítulo 2. Dice, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, aquí tenemos la festividad de Bikurim. Aquí está plasmado el concepto de resurrección. Ahora, obviamente, ¿verdad? Yo estoy hablando de un proceso de vida y estoy poniéndolo de forma esquemática. Entonces, no es que 2 y 2 son 4. Hay un proceso que tiene que darse, en unos más largo, en otros más corto. Por eso yo no creo en que un curso de bautismos te capacite para ser bautizado. Es la revelación que vaya la persona vaya teniendo en la medida de su búsqueda, etcétera, que le va a ir dando y generando la convicción de lo que Yeshua hizo en el madero y de lo que ahora tiene que hacer. Entonces no es que pasan tantos días y entonces tengo que hacer. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con revelación, tiene que ver con tevuná, tiene que ver con entendimiento. Entonces lo que todo líder quiere es llevar a las personas a las aguas bautismales bajo una revelación, bajo la conciencia de que es un proceso en su vida. Luego entonces de que emergen de las aguas, ¿verdad? Llegan al monte Sinaí, Shavuot. Y Shavuot nos habla, entre otras cosas, de la llenura del Ruach HaKodesh. La llenura del Ruach HaKodesh, la llenura del Espíritu de Dios, donde se abre la revelación para que tengamos un mayor entendimiento de la Torah. Entonces empezamos en Pesach y cerramos con Shavuot el ciclo. ¿Le está haciendo claro? Entonces, todo el proceso, por eso hablé de la ley de la continuidad, es impulsado por la revelación. ¿Ok? Entonces, aquella primera experiencia con Yeshua me introduce en un proceso que termina con Shavuot. No es con celebrar la festividad en el día que toca. Es la experiencia interna, el proceso interno que podría durar un día, o podría durar un mes, o podría durar varios años. Los factores que influyen ahí, bueno, eso sería otro tema a hablar. En el Sinaí, el Eterno revela la Torá, pero también establece la identidad de pueblo. Ahora ellos son parte de un pueblo, porque la identidad se había perdido, la identidad no estaba tan clara por el cautiverio en Egipto,
por el tiempo de esclavitud en Egipto. Pero ahora, en Shavuot, ellos pueden experimentar la verdadera libertad. Y se les entrega la Torá, que es la instrucción, para caminar de acuerdo a lo que el Eterno estableció. Pero tiene que haber revelación. La revelación es la que me abre la puerta, la que me introduce, la que abre la cisterna de agua para yo empezar a beber. Es lo que Yeshua dijo: el que cree en mí, en Juan 7, el que cree en mí, como dice la Torá, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando de la llenura del Espíritu, de Joel 2:28. ¿Ok? Sí, como dice Norsi. Sí. Dentro del contexto del cristianismo, ¿sí?, te bautizaban para ser miembro, para que pudieras ser miembro de la congregación o de la denominación. Y en otros casos, el que no estaba bautizado no podía tomar la Santa Cena. O sea, por favor, no se trata de eso. No tiene un tiempo, mas sí se define a partir de un proceso. Entonces, la salvación, el nuevo nacimiento y la llenura del Ruach conforman un ciclo. Un solo ciclo, aunque no son un solo evento. La implicación entonces es nacer del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Espero que sí vayamos bien hasta ahí. En el capítulo 3 de Juan, se nos habla del encuentro de Yeshua con Nicodemo. Y el tema es el nuevo nacimiento. Entonces, Yeshua le responde a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Y para allá voy. Ok. Entonces, simbólicamente, la fiesta de primavera, repito, Pesaj, Hag HaMatzot, Bikurim, primeros frutos, y Shavuot, estas primeras 4 fiestas son las fiestas de primavera, de la lluvia tardía, ¿ok?, que hablan de la primera venida de Yeshua. Esas 4 fiestas las cumplió Yeshua, las 4. Y en nosotros, en un sentido, están en el proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque todavía Egipto está saliendo de nosotros. Y estamos en el proceso también de ir siendo llenos. Porque Shavuot nos habla de llenura, pero no de una experiencia, sino de un proceso, donde como novia estamos siendo ataviados hasta que Yom Teruah venga. Es decir, el levantamiento. Entonces, estas fiestas de primavera nos hablan del proceso de salvación y nos hablan del proceso del nuevo nacimiento. ¿Ok? Porque planteamos al principio, una persona puede ser salva sin haber nacido de nuevo. Una persona nace de nuevo sin ser salva. El requisito para que la llenura del Ruach se dé, para que el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros y empiece el proceso de llenura, para que eso se dé, la persona tiene que haber nacido de nuevo. La persona tiene que haber sido salva. ¿Se puede dar ese proceso sin una experiencia de salvación y de nuevo nacimiento? Mi respuesta es no. Pero todo eso está marcado dentro de un proceso. Entonces, estas 4 festividades
enmarcan, encierran ese proceso nuestro, para luego entonces proyectarnos hacia las 3 fiestas que faltan por cumplirse, que son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Hay 2 fiestas más, que son Purim y Hanukkah, pero estas no tienen una proyección profética como sí estas 7, aunque yo personalmente creo en ellas. Y como ya vimos, también está Shmini Atzeret y la fiesta de la Torá, que son parte de Sukkot, aunque se celebran separadamente, pero son parte de Sukkot. Para mí son parte de la festividad de Sukkot, es decir, Shemini Atzeret y Simchat Torah. Bien, espero no complicarles mucho la cosa. Entonces, las 3 fiestas que quedan por cumplirse son las fiestas de otoño, las fiestas que están relacionadas con la lluvia temprana. ¿Ok? Esas fiestas tienen que ver, Yom Teruah, con el levantamiento, el arrebatamiento que llaman algunos, ¿verdad? De la novia. Yom Kippur tiene que ver con el tribunal de Yeshua, y en mi opinión, en ese mismo contexto están las bodas del Cordero. Pero Yom Kippur habla de juicio. Entonces, Yom Kippur habla de la segunda venida de Yeshua, al final de Yom Kippur, para iniciar entonces lo que se conoce como el tiempo de la ira de Yeshua, la batalla de Armagedón, ¿verdad? La bestia arrojada al lago de fuego, el falso profeta lanzado al lago de fuego, los demonios lanzados al lago de fuego, Satanás tratado por 1000 años, derrotado el anticristo que moverá todas esas naciones que se van a aliar en contra de Yeshua y en contra de Israel, ¿verdad? Y habrá una victoria y empezará entonces el Olam Jabá, o la era milenial. Entonces, Shavuot, en este sentido que estoy hablando, que cierra el proceso, nos proyecta hacia allá. Ahora, déjeme darle otro argumento en relación a este cierre que estoy hablando de Shavuot. Este proceso del que estoy hablando trae sobre nosotros un sello. Y con ese sello, las arras o una señal, una garantía de nuestra plena redención en el Olam Jabá. Cuando digo Olam Jabá, estoy hablando de la era mesiánica, estoy hablando de la Tif Lavó o el milenio. ¿Ok? Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él, en Yeshua, con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, dice, de la promesa. ¿Cuál promesa? Yeshua le dijo a los discípulos, vayan al aposento alto, esperen ahí la promesa, la venida del Ruach HaKodesh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con la venida del Ruach HaKodesh, él iba a traer un sello sobre nosotros. Las arras. Arras es la inicial que se da. Un dinero que se pone en garantía. Esta es la garantía de que yo voy a completar el pago. El Eterno nos da las arras. El Espíritu de Dios en nosotros son las arras. Es la promesa de ¿qué? De que lo que Él dijo se cumplirá. Estamos sujetos a esperanza, a la expectativa de que Él cumplirá. De que seremos introducidos en aquel gran reposo. 2 Corintios 1, 20 al 22 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son un sí,
y un amén. Otra versión dice, y todas las promesas del Eterno son en Yeshua un sí y un amén. ¿De qué está hablando eso? Segunda de Corintios. Eso está hablando del talit, está hablando del talit que portaba Yeshua. Voy a leerle Segunda de Corintios, voy a leerle de otra versión. Segunda Corintios 1:20. Ya me pasé. Ok. A ver. Dice, leo del verso 19. Porque el Hijo del Eterno, Yeshua, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Dice, porque todas las promesas del eterno Dios son en Yeshua un sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Eso también lo dice en Apocalipsis 3:14. Está hablando de el talit. Ahora, sigo leyendo. Y el que nos confirma con vosotros es Yeshua, dice. Y el que nos ungió es Dios. ¿A qué se refiere con ungir? Se refiere a apartar, a separar. El cual también, dice, nos ha sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, este proceso culmina con este sello, el Espíritu de Dios en nosotros. Y obviamente, entonces, la salvación va a tener frutos, va a dar frutos progresivos. La salvación, el nuevo nacimiento, va a dar frutos progresivos. ¿Por qué? Porque hay un proceso de gestación donde una nueva naturaleza empieza a aflorar, empieza a aparecer, nace una nueva naturaleza en nosotros, dentro de nosotros, a través del Espíritu de Dios. Esa nueva naturaleza tiene la genética divina, tiene la genética del reino. Cuando esa nueva naturaleza nace, ¿ok? Aun cuando sea pequeñita, aun cuando esté bebé, va a dar frutos. ¿Ok? Esos son los frutos, o parte de esos frutos son los frutos de la salvación y el nuevo nacimiento. Entonces, ese sello que trae el Espíritu de Dios, permite una interacción del Espíritu Santo con nosotros para que esa nueva naturaleza pueda ir creciendo y la vieja pueda ir muriendo. Digo, la vieja naturaleza. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago lo que yo estoy haciendo, por un lado, es enseñándole esto para que usted identifique su proceso. Y por otro lado también, para que podamos entender desde una perspectiva bíblico-hebrea el nuevo nacimiento, la salvación, el nuevo nacimiento como un proceso que culmina con ese sello. Y habrán entonces evidencias claras, tangibles, los frutos del Espíritu, etc. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Ahora, un punto aquí importante es que este proceso que llamamos el proceso de salvación, es sobrenatural.
Es sobrenatural. ¿Por qué? Porque media la revelación. La revelación de Yeshua, la revelación de la obra de Yeshua, la revelación de la resurrección de Yeshua, que se genera una convicción profunda. La revelación que implica el proceso de muerte a mi vieja condición, que me impulsa a establecer ese pacto que tiene que ver con la inmersión, luego como un acto simbólico, y el salir de ahí para luego recibir el Ruach, recibir el sello. Todo esto es por revelación. La revelación del Espíritu de Dios, no una revelación profunda de quién es, de qué, no, pero sí una revelación lo suficientemente clara como para entender que a partir de que Él me sella, Él es el que me va a guiar a toda verdad. Esa fue la encomienda de Yeshua para el Ruach. ¿Ok? La revelación entonces juega un papel importante en todo esto. Eso solo se da si hay un ambiente profético. ¿Ok? Si hay un ambiente profético. No es mecánico, no es estructural, es vivencial y es sobrenatural porque tiene que mediar la revelación. Entonces, no es la doctrina de una denominación que si no la cumples, entonces estás mal. No es una imposición, ni tampoco es técnico, es mecánico. Es un proceso que guía al Espíritu de Dios. Por eso entonces digo, la revelación es clave. ¿Por qué? Porque la revelación del Ruach, es la revelación del Ruach en nuestra vida, es vital. Porque la revelación es la acción del Ruach para darnos entendimiento, para develar los misterios de Dios. Y yo pueda tener tevuná. Tevuná es entendimiento. Viene de la raíz biná, que es separar. Separar lo que es mi pensamiento para establecer lo que es el pensamiento de Dios que me es ahora revelado. Tevuná no es entendimiento intelectual. No es el ejercicio intelectual que yo hago para entender algo. Es la revelación que me trae un entendimiento en la mente espiritual. La inteligencia espiritual de la que habla Pablo en Colosenses, esa inteligencia espiritual es activada para yo tener entonces un entendimiento que nace por la revelación. Eso genera conciencia y con la conciencia una profunda convicción de qué es lo que pasó en mi vida o qué es lo que está pasando en mi vida. Me trae un entendimiento espiritual. Un entendimiento que me permite moverme en una dimensión diferente a la natural. Y saberme yo parte de, verme como parte de un movimiento que si bien es cierto tiene una manifestación natural, pero es un movimiento que es espiritual en esencia. Y esto fue preparado desde antes. Desde antes. Por eso, no sé, me cuesta aceptar que la salvación se pierde. Que después de este proceso, alguien no quiera caminar con Dios. Alguien diga, no, pues ya no, la verdad no quiero nada, me voy para el mundial. Yo no lo creo. Cuando esta experiencia, este sello vino a nosotros, cuando esta experiencia se completó y fuimos sellados,
hay una revelación, hay un entendimiento, hay un cambio, hay una nueva naturaleza. Es para mí imposible que el mundo sea una opción. Yo no estoy hablando del pecado, estoy hablando del mundo como opción. Porque esto fue preparado desde antes. Vean lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos ha salvado. Quien nos ha salvado. ¿Sí? Ahí la palabra que se usa es sozo. No es sotería. Sozo. Oiga bien lo que dice. Sozo es rescatar de un peligro de destrucción. Preservar de la destrucción. Poner a salvo. Restaurar una condición. Nuestra condición era de pecado. Pero también sozo implica ser librado de las penas del juicio mesiánico. ¿Ok? Sotería es diferente. Sotería es estar a salvo. Es la consecuencia de sozo. Física o moralmente. Tiene que ver con salud, con preservar, con liberar, con salvación. En el sentido de restaurar. En el sentido de libertar. ¿Ok? Ahí le expliqué. Yo voy a ahondar más adelante en esto. Entonces, aquí en 2 de Timoteo, dice, quien nos ha salvado, sozo. Dice, y nos ha llamado con un llamamiento santo. Es decir, un llamamiento puro. Nos apartó, nos separó. ¿Sí? Nos sacó de una condición en la que estábamos bajo riesgo de destrucción. Estábamos en peligro, estamos bajo la potestad de las tinieblas, muertos en delitos y pecados, y las pailas del infierno era lo que nos esperaban. Nos sacaron de esa condición Pesaj para responder a un llamado. Pero ese llamamiento es puro, es limpio, vino de parte de Él. Pero este proceso no se dio o no se da según nuestras obras. Esto es lo que dice aquí. No según nuestras obras, sino, dice, según su propósito. Oiga bien, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Yeshua desde la eternidad. Otra versión dice, desde los siglos, desde el principio de los siglos. Entonces, a ver, si eso fue preparado por el Eterno, nos fue entregado por el Eterno desde antes de la fundación del mundo. En Yeshua ya esto estaba y ya nosotros estábamos. Según su propósito, ya nosotros estábamos en Él y estábamos ya predestinados para esto. Ahora ya no voy a entrar en el tema de la predestinación teológicamente hablando. No me interesa. El eterno Dios en su presencia, en su preconocimiento, ahí nos tenía en Yeshua. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Entonces, si ya estábamos ahí, no nos vamos a salir de esto. ¿Ok? Entonces quiero reafirmar un punto. La salvación y el nuevo nacimiento es una experiencia sobrenatural, porque está impulsada por la revelación, y también es progresiva. Salvación, nuevo nacimiento, hasta ser
sellados. Ahora, al ser sobrenatural, se genera y crece en el corazón. Romanos capítulo 10, por favor. 2 versos, el 9 y el 10. Voy a leer desde el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de emuná, de fe, que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es Señor, y creyeres en tu corazón que el Eterno le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está usando la palabra sotería. No está usando la palabra soso, sino sotería. Entonces, lo que Pablo quiere decir, aquí, no es que si yo digo, Jesucristo te recibo como mi Señor y Salvador, ya soy salvo. Aquí el requisito es creer en el corazón. Creer en el corazón. ¿Cómo puedes creer en tu corazón? La revelación del Ruach HaKodesh en nuestra vida es la que me lleva a creer en el corazón, es decir, a desarrollar emuná. Recordemos que en el pensamiento hebreo bíblico y judío, se escucha con el corazón. Se escucha con el corazón. Y el proceso de Dios, al hablarle a nuestro corazón, y estoy hablando de revelación, es que no la emuná, la fe, que no es solo creer, sino tiene que ver con lealtad, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con obediencia a la Torá, pueda irse afirmando en nosotros. Está describiendo entonces un proceso. No es algo que sucede automático. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de emuná que predicamos. ¿Ok? Entonces, la confesión de mi boca es para salvación, es decir, para restauración, para liberación. Pero ya se dio algo en mi corazón. Entonces, no es que si yo confieso, ya soy salvo. Es que la salvación es el proceso que acrecienta el emuná dentro de mí para que lo que yo confiese contribuya en el proceso de salvación. Yeshua le dice a Nicodemo y nos dice a nosotros, hay que nacer del agua, de la Torá, tiene que ver con Tevilá, tiene que ver con Teshuvá. Entonces, el proceso de creer con el corazón está relacionado con la revelación de la Torá. Escuchar al Eterno con el corazón, como le dijo como le dijo Samuel. Salomón. Ya pasé lista. Salomón. ¿Qué dijo Salomón? Salomón no pidió sabiduría. Él le dijo, dame un corazón oyente. Porque el que escucha al Eterno hablará sabiduría. Entonces las palabras de Salomón sanaron, restauraron, dirigieron, aclararon el panorama para muchos.
Eso es lo que hace un sabio, traer luz. Entonces, la revelación, el proceso de revelación en mi vida de la Torá es clave para que mi boca hable, lo que genera ámbitos de salvación. El ser sumergidos en las aguas y el simbolismo de ella, de la muerte, de morir, el resucitar, el manifestar una vida nueva, el arrepentimiento, el girar, teshuvá. Es lo que va a acrecentar en mí mi capacidad de creer, de emuná, de serle fiel, de ser leal, de obedecer la Torá. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Bueno, el nuevo nacimiento que se genera, sí, el ser espiritual que llama Pablo, el ser interior, el de más adentro también le dice, la nueva naturaleza, que es el fruto de la revelación del Espíritu de Dios a nuestro interior. Esta salvación entonces de la que estamos hablando es por gracia y por fe, no por obras. ¿Ok? Porque por ahí andan diciendo que nosotros enseñamos que la salvación es por obras, por guardar la Torá. No. No enseñamos eso. Nunca lo hemos enseñado. La salvación es por gracia. Yeshua es la plenitud de la gracia. Lea conmigo Romanos capítulo 10 desde el verso 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la Torá es Yeshua. Aquí la palabra fin en el griego es telos, que habla del objetivo, de la meta, la plenitud de la Torá es Yeshua. Aquí no está diciendo, claro, esto es parte del tema del próximo viernes, estoy hablando acerca del contexto original de Gálatas, pero aquí se los adelanto. Dice, porque el fin de la Torá es Yeshua. No dice que la Torá llegó hasta Yeshua, sino que el fin de la Torá era llevarnos a Yeshua. Dice, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la Torá de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, emuná, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién subirá al cielo? Esto es, para traer a Yeshua. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Yeshua entre los muertos. Dice Pablo, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, la salvación no es por la Torah. El fin de la Torah, telos, en la plenitud, es llevarnos a Yeshua, pero a través de Yeshua, entonces, encontramos esta salvación que es por gracia. Por gracia. Entonces, con el corazón se cree, emuná, y con la boca se confiesa para emuná. ¿Ok? Ahora, los beneficios de esta identidad que hemos venido construyendo.
¿Ok? En este primer ciclo, llamémosle así, tiene que ver con tres cosas: redención, derechos legales y el olivo. ¿Ok? ¿Sí? El proceso de redención nos dio condición de hijos. Juan 1:12. A los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron y creyeron en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Rápido, búsquelo. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibir? A todos los que le recibieron, no es decir, te acepto. No, no. A todos aquellos que les fue revelado. Esa recepción tiene que ver con la revelación. A los que creen en su nombre no se puede creer si no hay revelación. A los que creen en su nombre y toda la implicación de lo que el nombre significa, les dio la potestad, la legalidad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados o no tienen naturaleza de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Ok, entonces, el proceso, este proceso nos habla entonces de la redención. Y nos dio condición entonces de hijos. ¿Sí? ¿Y cuál es la implicación de eso? Eternidad. ¿Ok? Eternidad. Salvación eterna. ¿Ok? Ahora, al ser hijos y al usar aquí la palabra potestad, que es exousias, tiene que ver con la legalidad de. Entonces, ahora somos hijos y como hijos tenemos derechos legales. Y parte de esos derechos legales se establecen parte de esos derechos legales tienen que ver con mi legalidad o nuestra legalidad como ciudadanos del reino de los cielos. Y eso el apóstol Pablo lo dice en Filipenses, en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Pablo lo dice. Dice el verso 20, 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Yeshua. Entonces, fuimos redimidos, entramos en este proceso, y el beneficio que nos trae este proceso es la identidad de hijos, la salvación eterna. Pero con ella viene la potestad, es decir, los derechos legales. Derechos legales de ser establecidos como ciudadanos del reino, legales, ciudadanos legales del reino de los cielos. ¿Ok? Eso implantea la representatividad que tenemos nosotros del reino. Somos el reino. Pero también esos derechos legales están relacionados con nuestra herencia. Entonces, somos hijos. Por la redención, somos hechos hijos. Somos hechos hijos. Y adquirimos una identidad personal. Esa salvación es eterna. Pero con esa condición nos trae la potestad, es decir, el derecho legal de formar parte del pueblo de Dios.
empezando por ser ciudadanos, inscritos legalmente, ciudadanos del reino, con derecho a herencia, porque somos hijos, entonces tenemos derecho a herencia. El tema de la herencia tiene que ver con la primogenitura. Yeshua dijo que nosotros somos herederos y coherederos con Él de todas las cosas. Eso tiene que ver con la primogenitura. Herencia. Tenemos derecho a herencia. Pero esta experiencia nos insertó en el olivo. ¿Qué implica ser insertados en el olivo? El adquirir la identidad de pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Entonces, en la experiencia de salvación y nuevo nacimiento, con el ya mencionado sello, nos hace parte del olivo. Si usted es casa de Judá, pues está en el olivo ya. Si usted es casa de Efraín, está en el olivo. Y si usted es gentil, entonces también está en el olivo. Identidad de pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. ¿Por qué Israel? No es la iglesia. No. El olivo no es la iglesia, como algunos creen y algunos enseñan. No, 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 no. Mire lo que dice. Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Yeshua, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿De quién? De Israel. Entonces, cuando nacimos de nuevo y se completó todo este proceso, uno de los beneficios es ser parte, no de una denominación, no de la iglesia, sino de Israel. Y no el Israel espiritual, como plantea el dispensacionalismo, que la iglesia es el Israel espiritual porque Dios desechó al Israel natural. No existe tal cosa. No existe. Hay un solo pueblo, porque de los dos hizo un solo pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Entonces, estamos en el olivo. Y justamente por eso es que estamos hablando de Shuv, de regresar. ¿Regresar a dónde? A nuestro origen. Regresar a nuestra esencia, al diseño original, a las raíces. A nuestras raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces? Hebreas. Porque las raíces hebreas van más allá del tiempo en que se establece, va más atrás, perdón, del tiempo en que se establece el judaísmo rabínico. La casa de Judá, dentro de la casa de Judá, es que se establece el judaísmo rabínico. Pero la casa de Judá es el producto de la división en tiempos de Salomón del reino en dos. Casa de Judá y casa de Efraín, el reino del sur y el reino del norte. Y la identidad como hebreos, raza, etnia hebrea, viene con Abraham, inicia con Abraham. Por eso el apóstol Pedro, 1 Pedro 9, dice que nosotros somos linaje, un linaje escogido. Aparte, separado, Dios escogió a Israel. ¿Eso quiere decir que todo israelita está en el olivo? No, 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 no. Al olivo solo se llega por Yeshua. Una persona por ser judía es salva. Ah, no, 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 no. Si no pasa a través de Yeshua, no es salva. No alcanza salvación. ¿Ok? Este proceso entonces nos revistió de un nuevo ser.
Pablo lo dice en Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Entonces, somos hijos del Eterno, sellados y en el olivo. Podría alguien preguntarse, ¿y cómo sé yo? ¿Cómo sé yo si estoy ahí? Bueno, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, te lo va a decir. Pero también hay fruto, hay testimonio. ¿Ok? No voy a entrar a hablar o a poner ciertos ejemplos porque no quiero que, ¿verdad?, meter a nadie bajo condenación ni nada por el estilo. Pero yo creo que el testimonio del Espíritu de Dios es clave para esto. Para yo poder saber dónde estoy, ¿verdad? Revelación, entendimiento, disposición, pasión, ¿cómo se llama? Identidad. Son características que nacen del fruto de esto. ¿Ok? Bien. Vamos a concluir aquí. ¿Ok? Y entonces el próximo martes cerramos esto. Vamos a hablar de la nueva naturaleza, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de algunos pasajes para establecer la diferencia entre sozo y sotería. Y vamos a hablar de la etimología de la palabra salvar, salvación relacionado con Yeshua. Para entonces poner un fundamento de un tema que es muy amplio, como dije al principio, de un tema que es muy profundo y que lamentablemente en el sistema religioso no nos llevan a profundizar en su conocimiento. Pero cada festividad, las primeras 4 festividades, nos llevan a repasar estos principios, afirmarnos en esos principios y profundizar aún más en esos principios. Porque todo esto nos prepara para aquel día cuando oigamos sonar el shofar, que en mi opinión no está muy largo. Oigamos sonar los shofarot, plural de shofar. Y entonces seamos levantados, nos encontremos con Yeshua en las nubes. Y entonces seamos transformados como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Nos vemos el viernes. El viernes entonces continúo con la enseñanza acerca de el contexto original del libro de Gálatas. Pusimos una base y el próximo viernes vamos a ir versículo por versículo analizando qué fue lo que Pablo le quiso decir a los Gálatas. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a analizar cuando se usa la palabra ley, que lamentablemente en la traducción se establece ley y no Torah, pero vamos a establecer que hay 5 tipos de ley. En el Brit Hadashah o Nuevo Testamento se usa la palabra ley, pero no siempre significa lo mismo. Hay 5 tipos de ley que se usa ahí. Habla de la ley la ley del adulterio, habla de la ley del sacerdocio que cambió, habla de la ley de los ancianos, etc. Entonces, cuando Pablo dice ley, o la traducción, no Pablo, cuando la traducción dice que Pablo dijo ley, tenemos que interpretarlo según el contexto, no siempre está hablando de la Torah. ¿Ok? Por ejemplo, leímos un pasaje. El fin de la ley es Yeshua. Entonces, ¿qué dicen muchos? Que ya no estamos bajo la ley porque ahí dice que hasta ahí llegó la ley. Pero el griego me dice, con la palabra telos, que no es eso lo que quiere decir.
Porque entonces dicen, no, es que Pablo no guardaba la ley porque dice que la ley está abolida. En ningún lugar Pablo dice que la ley está abolida, sino más bien él habla de cumplir la ley, de cumplir la Torá. Él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y buena para redarguir, enseñar, instruir, etcétera. Son contradicciones en las que incurren aquellos que al no conocer este contexto, pues obviamente, por no conocer este contexto, ¿verdad? Pero estamos para ayudar, para enseñar, hasta donde conocemos y hasta donde sabemos, y estamos también en el proceso de aprender nosotros. Les abrazo a la distancia, bendiciones y nos vemos este viernes 7:30 por Red Chamer, canal de YouTube o Red Chamer en Facebook. Y bueno, como dije la semana pasada, si hay alguna persona que se ofrezca como voluntaria para hacer la transcripción de esta enseñanza, le agradecería muchísimo. Si la tienen, me la mandan a mi correo carlossoto5776 @gmail.com. Un abrazo para todos y bendiciones.